Sancho Cubrero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar. En cada rincón del ciberespacio siempre encontrarás su abrazo. Suscríbete sin dudar, no cuesta nada soñar en YouTube o en tu aplicación. Gratis siempre es la opción. Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. A continuación empezamos el programa. Muchas gracias. 1950. Un año marcado por la incertidumbre y el miedo. El mundo, apenas recuperándose de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, se encontraba al borde de una nueva era de tensión global. Las cicatrices de la guerra aún eran visibles en las ciudades arrasadas y en la memoria de millones. Sin embargo, una nueva amenaza se cernía sobre la humanidad: la Guerra Fría, una confrontación silenciosa pero implacable. Estados Unidos y la Unión Soviética, antiguos aliados en la lucha contra el nazismo, ahora dividían el planeta en dos bloques irreconciliables: capitalismo y comunismo. La desconfianza y la rivalidad crecían día a día. En este nuevo tablero mundial, Corea, tras décadas de ocupación japonesa, quedó dividida en el paralelo 38. Al norte, un régimen comunista. Al sur, un gobierno capitalista. La península se convirtió en símbolo de la fractura global. Kim Il-sung, respaldado por Moscú y Pekín, consolidaba su poder en el norte, estableciendo un estado férreamente controlado y alineado con el comunismo internacional. Syngman Rhee, apoyado por Washington, gobernaba el sur con mano dura, decidido a frenar cualquier avance comunista y a mantener la influencia occidental en la región. Ambos líderes, autoritarios y ambiciosos, soñaban con unificar la península bajo su propio régimen, sin importar el costo humano o político. La frontera se transformó en un polvorín, con escaramuzas constantes, provocaciones y una tensión que podía estallar en cualquier momento. El miedo a una guerra total era palpable. En Asia, la reciente victoria comunista en China alarmó profundamente a Occidente, que veía cómo el comunismo avanzaba imparable y temía un efecto dominó en toda la región. Así, Corea se convirtió en el primer gran campo de batalla de la Guerra Fría, donde las superpotencias medirían sus fuerzas y pondrían a prueba sus estrategias. El destino de millones de coreanos quedó atrapado entre las ambiciones de sus líderes y el pulso de las superpotencias, marcando el inicio de una tragedia que cambiaría la historia de Asia y del mundo. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte cruzó el paralelo 38, con 135.000 soldados y tanques soviéticos. La sorpresa fue total. Seúl cayó en 3 días. El sur, mal equipado, se replegó hacia Busan, mientras miles de civiles huían en pánico. Kim Il-sung buscó y obtuvo el apoyo de Stalin y Mao, quienes vieron la unificación comunista como estratégica. La invasión fue el primer gran choque militar de la Guerra Fría, con brutalidad desde el inicio. Ejecuciones sumarias y purgas ideológicas sembraron el terror. El conflicto, aunque coreano en apariencia, era ya internacional. La península se sumergía en una guerra civil sangrienta, enfrentando a familias y vecinos. El mundo observaba, temiendo una escalada global. Estados Unidos reaccionó de inmediato, viendo la invasión como una prueba de su política de contención. En la ONU, aprovechando la ausencia soviética, se aprobó una fuerza multinacional liderada por Estados Unidos, bajo el mando de MacArthur. 16 países enviaron tropas, otros apoyaron con ayuda médica y logística. La Unión Soviética suministró armas y pilotos,
mientras China vigilaba el avance de la ONU hacia su frontera. Mao temía una amenaza directa y preparaba su respuesta. El conflicto local se transformó en una guerra global indirecta entre superpotencias. Las decisiones en Washington, Moscú y Pekín tenían consecuencias mortales en Corea. La península se convirtió en el tablero donde las potencias movían sus piezas, ignorando el sufrimiento coreano. En el verano de 1950, las fuerzas de la ONU resistían con desesperación en el perímetro de Pusan, al borde de la derrota total. Las líneas aliadas estaban a punto de colapsar, y la caída del sur parecía inminente. Sin embargo, la determinación de los soldados y el apoyo logístico internacional mantuvieron viva la esperanza en uno de los momentos más críticos de la guerra. Fue entonces cuando MacArthur lanzó un audaz y arriesgado desembarco en Incheon, sorprendiendo completamente al ejército norcoreano. Esta maniobra estratégica permitió recuperar Seúl en cuestión de días y cambió el rumbo del conflicto, devolviendo la iniciativa a la ONU. El ejército norcoreano colapsó ante el avance aliado. La ONU, ahora en ofensiva, cruzó el paralelo 38 y capturó Pyongyang, la capital enemiga, en una rápida sucesión de victorias. El objetivo pasó de defender el sur a intentar unificar toda Corea bajo un gobierno pro-occidental. Los comandantes aliados debatían hasta dónde avanzar, mientras la moral de las tropas aumentaba con cada kilómetro conquistado. Sin embargo, China advirtió que no toleraría tropas extranjeras en su frontera. El gobierno chino, preocupado por su seguridad, lanzó amenazas públicas y movilizó fuerzas en secreto. A finales de octubre, cientos de miles de soldados chinos cruzaron el helado río Yalu y lanzaron una ofensiva devastadora, sorprendiendo a las fuerzas de la ONU y cambiando nuevamente el curso de la guerra. La ONU, sorprendida y dispersa, se vio obligada a retirarse apresuradamente en medio de un invierno brutal, enfrentando temperaturas extremas, escasez de suministros y ataques constantes. Batallas como la del embalse de Chosin se volvieron leyendas de horror y supervivencia, donde la resistencia humana fue puesta a prueba en condiciones inhumanas, y el coraje se convirtió en la única esperanza. Así, la guerra entraba en una fase aún más sangrienta y caótica, marcada por el sufrimiento, la incertidumbre y la lucha desesperada por sobrevivir en uno de los inviernos más duros de la historia militar. Tras la intervención china, la guerra se estancó cerca del paralelo 38. Durante 2 años, se libraron feroces batallas por colinas sin nombre, como Heartbreak Ridge y Pork Chop Hill. La vida en las trincheras era un infierno de barro, frío y muerte constante. La guerra aérea se intensificó, con combates entre cazas a reacción en Mi Galley. Bombardeos devastaron Corea del Norte, mientras la diplomacia avanzaba lentamente. Las negociaciones de paz se prolongaron, trabadas por el destino de los prisioneros de guerra. Las ofensivas buscaban ventajas en la mesa de negociación, no en el campo de batalla. El conflicto se volvió una guerra de desgaste, sin un final claro a la vista. Para los civiles, la guerra fue una tragedia indescriptible. Más de 2 millones de muertos, millones de refugiados y familias separadas para siempre. Masacres y crímenes de guerra ocurrieron en ambos bandos, alimentando un ciclo de odio y venganza. La economía colapsó, los campos quedaron arrasados, y la hambruna se extendió. Niños huérfanos vagaban entre ruinas, la infraestructura quedó destruida. Corea del Norte fue bombardeada hasta quedar irreconocible. El trauma psicológico marcó a generaciones, envenenando la relación entre norte y sur. Para la gente común, la guerra fue una catástrofe personal y colectiva. Tras más de 3 años de combates intensos y brutales, en los que la península coreana se convirtió en un campo de batalla devastado, y 2 años de negociaciones agotadoras, el armisticio finalmente se firmó en julio de 1953, poniendo fin a los enfrentamientos abiertos. Sin embargo, no fue la paz definitiva, sino solo un alto, el fuego temporal. La guerra nunca terminó oficialmente, y la tensión persiste hasta hoy. Se creó la zona desmilitarizada,
una franja de tierra de 250 kilómetros de largo y 4 de ancho, que se transformó en una frontera tensa y fuertemente militarizada, dividiendo la península en dos mundos opuestos. El costo humano fue inmenso, millones de muertos y heridos, familias separadas por décadas y ciudades enteras reducidas a escombros. La guerra solidificó la división de Corea, creando dos naciones con destinos radicalmente distintos. Además, marcó el rumbo de la Guerra Fría, intensificando la rivalidad entre bloques y militarizando aún más el mundo. Estados Unidos y la OTAN se rearmaron y reforzaron su presencia militar en Asia, mientras que China y la URSS consolidaron su alianza, cambiando el equilibrio de poder global. La guerra sentó el precedente de conflictos limitados en la era nuclear, mostrando el peligro de una escalada global. Hoy, la DMZ sigue como símbolo de una herida abierta, un recordatorio constante de la fragilidad de la paz. Corea del Norte permanece aislada, bajo un régimen totalitario y hermético, mientras que Corea del Sur se ha convertido en una nación democrática, vibrante y próspera. La Guerra de Corea, conocida como la Guerra Olvidada, nos recuerda que un armisticio no es la paz verdadera, y que las cicatrices de la guerra, tanto físicas como emocionales, pueden durar generaciones, marcando la vida de millones hasta hoy. Hasta aquí esta edición del programa de El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirse a cualquiera de estas plataformas, es gratis. También puedes compartir este programa, así me ayudas a crear más contenido. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero. En la pantalla aparece el comentario. El comentario ya comenzó. Agustín Sancho Cubero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar.